todos, espero que estén muy bien junto a sus familias, estén libres de pandemia. Bueno, como liceo y como departamento de lenguaje tenemos la intención de llegar a la máxima cantidad de estudiantes por diferentes formas o a través de diferentes plataformas. Esta es una más y la ocuparemos para ir explicando ciertas guías que vamos trabajando. En este caso me toca explicar la guía número 5. Ya sé que varios de ustedes ya han entregado esa guía, pero otros todavía no, entonces tienen que motivarse un poquito más y hacerlo. La explicación de la guía número 5 corresponde a continuación y sin más preámbulos. Vamos a ver inmediatamente de qué se trata y vamos a dar ciertos detalles o leer las instrucciones para que estén un poco más claros. Guía número 5, comprensión de textos literarios y no literarios. Recordemos que cada una de estas guías tiene la intención de reforzar alguna estrategia de comprensión lectora y también reforzar aquellas habilidades que la prueba de transición tiene por objetivo evaluar. ¿Ya? Las instrucciones de siempre, lea atentamente cada ítem, las respuestas tienen que estar en la hoja vía Word, que está al final acá, o también como lo hacen ustedes, ¿cierto? Pueden hacerlo en hojita aparte de cuaderno y enviar las respuestas por WhatsApp. Los indicadores de evaluación, bueno, los objetivos o A3 o A10 y los indicadores en este caso es localizar información, relacionar e interpretar información y relacionar textos a partir del contenido establecido. ¿Ya? Tenemos el siguiente texto que usted tendrá que determinar si es un texto literario o no literario. Recordar que las características o el objetivo de uno es entretener a través de personajes, historias ficticias, un ambiente, etc. Y el otro texto, que es no literario, tiene como función informar, entregar cierta información. Ahí tenemos textos periodísticos, columna de opinión, crónica, carta al director, artículos científicos, etc. ¿Ya? Entonces aquí nos colocan el siguiente texto que dice: hacinamiento, precios abusivos y problemas de habitabilidad que el COVID-19 deja a la vista. Entonces el título nos acerca inmediatamente de lo que se va a tratar esto. Tenemos palabras claves como hacinamiento y COVID que están en la palestra hoy en día y que ustedes en el noticiario habrán visto y habrán escuchado sobre estos casos específicamente en Santiago. Entonces aquí nos habla sobre la crisis sanitaria, del hacinamiento y cómo el COVID, de cierta manera, ha hecho estragos en estas viviendas de escasos recursos, donde hay pobreza, donde no están los metros cuadrados que debería tener una persona o una familia para habitar. Así que eso se va tratando el texto, va desarrollando la idea principal acerca del tema, va entregando algunas cifras, ya, etcétera. Aquí tenemos que tener presente que hay una palabrita que es precariedad, que está ahí, que está subrayada, y es porque más abajo se pregunta por alguna palabra que la reemplace en contexto, que no pierda el sentido, ¿ya? Entonces, más abajito vamos a ver eso. Esa misma palabra, precariedad. Ya. Sigamos, pues aquí viene la primera pregunta. Dice, ¿qué función cumple el texto? Y aquí tenemos que, como yo lo decía anteriormente, distinguir o discriminar que los textos se pueden agrupar de dos clases o en dos grandes familias. Por un lado, el texto literario, donde están los libros, los cuentos, las leyendas, y el texto no literario, que es donde están los artículos de opinión, cartas al director, textos científicos. ¿Ya? Entonces hay que discriminar o dirimir cuál es el objetivo del texto que ustedes acaban de leer dentro de esas familias. De ahí van a obtener la respuesta de forma más fácil. Así que hay que recordar un poquito ahí que eso lo hemos visto en clases también. 2. Dice, según la información, ¿cuál es el segundo problema que se presenta en las viviendas en algunas ciudades de la capital? Vamos a repetir. Según la información que acabamos de leer en el texto, ¿cierto? ¿Cuál es el segundo problema que se presenta con las viviendas en algunas ciudades de la capital? La información que se pretende extraer o responder acá está explícita, quiere decir que aparece en el texto tal cual. Entonces tenemos que ir a localizar la información, encontrarla para poder saber
¿Cuál es la respuesta a la pregunta número 2? Tres, la palabra precariedad. Como lo habíamos dicho anteriormente, que estaba subrayada en el texto, tenemos que buscar una palabra que reemplace a precariedad, pero que ésta no distorsione o no cambie el sentido del texto. Entonces, se nos van a presentar posiblemente ciertos sinónimos de precariedad, pero tenemos que ver cuál de esas palabras en contexto es la que más se acerca a lo que está ahí, a lo que más se acerca a la información que nos entrega. Número 4. ¿Estás de acuerdo con la opinión del autor cuando menciona que la vivienda es un derecho social? Selecciona tu respuesta con una X y justifica. Aquí la pregunta es clara. Preguntan si estás de acuerdo con el autor, el que escribió este texto, ¿cierto? Cuando él dice que la vivienda es un derecho social. Ya, cuando hablamos de derecho social, recordemos lo que es un derecho, es algo que nos pertenece, algo que se nos tiene que dar. ¿Ya? Entonces dice social, podemos combinar la palabra derecho, algo que tiene que ser nuestro, ¿cierto? Que nos corresponde por ley, por así decirlo. Y social, que tiene que ver con la sociedad, con todos nosotros. Entonces, ¿la vivienda es un derecho social? Tienes que marcar sí con una X o no con una X si tú estimas conveniente y después justificar tu respuesta. Del por qué sí dijiste esto o del por qué no estás de acuerdo. Número 5. Dice, el COVID-19 se ha presentado con mayor fuerza en las viviendas donde hay hacinamiento. ¿Cuál sería tu solución frente a este problema? Justifica tu respuesta. Entonces aquí te están pidiendo una opinión personal en cuanto a lo que tú has leído o en cuanto a lo que tú sabes. Vamos a leerla nuevamente. El COVID-19 se ha presentado con mayor fuerza en las viviendas donde hay hacinamiento. ¿Cuál sería tu solución frente a este problema? Entonces tienes que ver cuál sería tu solución frente a la problemática, frente a este problema del hacinamiento por el COVID. ¿Qué propones? Y ahí tienes que colocar en tu justificación. Vamos con el texto 2. Dice, lee el siguiente texto y responde las preguntas de las 6 a la 10, 2 puntos cada uno. Ya, este texto que están aquí es un extracto de un libro que se llama Brida, de Paulo Coelho. Y aquí nos colocan solamente una partecita para que nosotros entendamos que es la parte inicial del libro, ¿ya? Y nos colocan en contexto inmediatamente. Irlanda, agosto 1983, marzo 1984, verano y otoño. Entonces, posiblemente nos salga todo el relato, ya, o lo que pasó, o las acciones de los personajes, pero solamente nos colocan un extracto pequeño. Pero sí nos contextualizan dónde están. Entonces, este texto particularmente nos habla de una mujer, de una chica llamada Brida, que va en busca de un mago para ser su discípula, para conocer cuáles son los caminos de la magia, ¿ya? Pero algo pasa entre ellos dos, algo. Hay una relación, puede ser de discípula a maestro, puede ser que la acepte, puede ser que no. Tenemos que leer para darnos cuenta cuál es el objetivo, si se cumple o no, y cuáles son las características y los roles de cada personaje, tanto de Brida como del maestro mago que ella va a visitar. Entonces las preguntas se relacionan netamente con este extracto. Dice, según el texto podemos inferir que la edad del mago es, y cuando hablamos de que tenemos que inferir, por así decirlo, tendríamos que deducir, ya, otro término que es muy similar, cuál es la edad que tiene el mago con algunos rasgos, algunas características o pistas que nos entrega el texto. Quiere decir que la edad del mago no está explícita. No dice el mago tenía tanta edad, no. Pero da algunas pistas que nosotros tenemos que entender para poder llegar a la edad perfecta. 7. ¿Cuál es el deseo del mago frente a la posibilidad de enseñar magia? Y esta información está explícita, está textual. Solamente tenemos que localizar la información y encontraremos la respuesta. Número 8. ¿Qué se puede inferir del mago en la siguiente expresión? Él ya había intentado seducir a una de las mozas de la aldea. ¿Ya? Aquí tenemos que entender que moza se refiere a señorita, joven, ¿ya? Entonces, de alguna manera él había intentado seducir a una joven. ¿Pero qué quiere decir esa expresión? ¿Qué nos da a entender de la personalidad, de los pensamientos, de la actitud, ¿ya?
de los valores, etcétera, del mago. Ahí tenemos que leer esa frase, tenemos que volver quizás al texto para verla más en contexto y nosotros nos daríamos cuenta de qué es lo que quiere decir esa expresión, qué se puede inferir del mago. Y obviamente tenemos que buscar dentro de la respuesta la que más estimamos conveniente o se acerque, ¿cierto?, a lo que el texto de alguna manera nos informa o nos cuenta de este mago en cuestión. Mudando, 9. Al igual que la palabra anterior en el texto del hacinamiento, aquí tenemos que reemplazar una palabra en contexto. Otra vez, tenemos que buscar una palabra que reemplace a mudando, pero que este reemplazo no modifique de alguna manera el sentido que tiene en el texto. No lo tiene que modificar. Cambiamos una palabra, flotando, floreciendo, cambiando, apareciendo, brotando, y esta no debería cambiar el sentido del extracto. 10. Según lo leído en el texto, ¿crees que hay interés amoroso de parte del mago hacia Brida? Selecciona una opción marcada con una X y justifica con la información del texto. Entonces tenemos que marcar con una X primero si estamos de acuerdo con la pregunta. ¿Crees que hay un interés del mago? ¿Un interés amoroso del mago por Brida? Si tú, mientras leíste el texto, te das cuenta que sí, una X en sí. Si tú te das cuenta que no, marcas con una X al lado de no. Pero no es solamente eso el trabajo, sino que justificar por qué dijiste sí o por qué dijiste no. Esas serían todas las preguntas, muchachos. Aquí abajito, como siempre, tenemos la hoja de respuesta donde ustedes pueden marcar la alternativa correspondiente, excepto las que tienen desarrollo, obviamente. O si no, la pueden enviar a nuestro WhatsApp, que el número ya lo tienen, hemos trabajado bastante con él, con una fotito, si bien es cierto puede ser de esta hojita que voy a mover aquí, ¿ya? O puede ser en una hoja de cuaderno. Y nos hacen llegar con su nombre las respuestas de esta guía. Eso sería todo, muchachos. Nos vemos para la explicación de una próxima guía para que estén pendientes y puedan trabajar muy bien en la casa. Me despido. Que estén súper bien.